Sí, rápidamente. Bueno, buenas noches a todos, les damos la bienvenida, gracias por participar y bueno, siempre están invitados a suscribirse, a contactarse con Alejandro y cualquier duda o inquietud se pueden contactar con él y serán bienvenidos y los invitamos a participar. Señor, derrama sobre todos nosotros todo tu amor y tu misericordia y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para ver. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Gracias, Fernando. Bueno, Juan Carlos, te escuchamos. Sí, vamos a continuar con lo que veníamos desarrollando, que era el tema del credo. Este, habíamos empezado a ver, creo en Jesucristo, en la segunda parte. Habíamos dicho los nombres de Jesús. Y en apretada síntesis vamos a decir que el nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto está en Mateo 1:21. Y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Esto está en Hechos 4:12. También tiene el nombre de Cristo, que significa ungido o Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con el poder. Esto está en Hechos 10:38. Además, era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. Israel esperaba el Mesías. Esto está en Hechos 28:20. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es hijo único del Padre. Bueno, en el credo decimos, hijo único. Él es el hijo único del Padre, el mismo Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios. También tenemos el nombre de Señor, que significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Esto lo dice San Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Bueno, ahora vamos a abocarnos un poquito a la parte del credo donde profesamos, que decimos, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Con el credo niceno-constantinopolitano, ¿se acuerda que habíamos hablado dos fórmulas de credo? El romano, que es el que usamos en la iglesia actualmente, y el del credo niceno-constantinopolitano, que era un poco más extenso, más desarrollado, más extendido. En este último, que es el más extendido, respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Esto está en 1 Juan 4:14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5.
Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida. Estaba muerta y debía ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrado en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecerían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Y más adelante San Juan va a decir también, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. A ver, el Verbo se encarnó y acá me viene un comentario que es, Jesús fue circuncidado, fue llevado al templo con sacerdotes legalmente constituidos, cumplió con la normativa religiosa que estaba vigente en su pueblo, en su familia, en su nación. ¿eh? Por eso, esto de querer a veces relativizar la importancia del templo, la importancia de las fiestas, la importancia de las ceremonias. Bueno, Jesús nos da el ejemplo ya de niño, con él, en él se practica la ley de Moisés, que era la que estaba vigente. ¿En dónde? En un templo que era el autorizado. El, el, a ver, había muchos templos en aquel entonces, paganos, de todo tipo, pero no, el Señor fue el templo que le correspondía por su pueblo, por su tradición, por su esencia. Entonces, ya tenemos que tomar ejemplo de toda la vida de Jesús. Ya desde el acto de la circuncisión se revalorizan lo ritual, lo templario, toda la vida. Bien, entonces, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Esto lo va a decir en Mateo 11, 29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto está en el Evangelio de Juan 14:6. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena, escuchadle, escúchenlo. El Padre en el bautismo en la transfiguración va a decir, este es mi Hijo muy amado, el Hijo muy amado. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Así como había una antigua ley, la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, Jesús va a ser el nuevo Moisés, el nuevo Adán, y va a instaurar una nueva era, una nueva alianza con una nueva ley. La nueva ley, la ley del tiempo mesiánico, del nuevo pueblo de Dios, es la de las bienaventuranzas, que también las anuncia al igual que Moisés en una montaña, en una altura. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Nosotros los católicos tenemos la certeza que esa encarnación no fue en un momento histórico que ya pasó. Esa encarnación perdura. El contacto con toda su humanidad, con su pueblo, perdura a través de los sacramentos, pero especialmente a través del sacramento de la Eucaristía, donde para nosotros está presente Cristo realmente.
O sea, no es distinto el contacto del que tuvieron sus contemporáneos. Es distinto en lo formal, pero en lo esencial es lo mismo. ¿Eh? Esta es mi carne, esta es mi sangre. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, para divinizarnos, para que superáramos nuestras limitaciones y nos asemejáramos cada vez más a Jesús. Claro, es un desafío formidable, pero por la fe sabemos que el Señor nos va a ayudar, si somos constantes en la oración, si se lo pedimos, si estamos atentos, pero la misión es esa, parecernos cada vez más a Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Las tribus, se cuenta de muchas tribus de la antigüedad, de pueblos anteriores a la edad antigua, a veces cuando combatían en lucha, se comían algún jefe de una tribu rival, queriendo asumir, al comer eran caníbales, al comerlo, queriendo incorporar las virtudes de ese guerrero que a lo mejor era muy valiente. Bueno, en nosotros hay algo parecido, más extremo todavía. Nosotros comemos la carne de Jesucristo y tenemos que tener la fe de que nos nutrimos también con su ser, con su presencia, que nos alimenta física, espiritualmente. Así que hay un parangón entre aquellos caníbales y nosotros. Confiamos en que esa comida nos transforma. La encarnación. Perdón, pero... Sí, ¿ya estamos en tiempo? No, todavía Ah, a pasan ver, sí, 20, decime, menos de decime. 20 minutos. No, lo que Sí, quería comentarte es que me parece que sí. está esto visto en el reino espiritual, ¿no? Nosotros comemos la carne, digamos, es una transustanciación, pero no tiene, para mí no tiene nada que ver con los caníbales, no, pero bueno, Bueno, lo mismo. a los primeros cristianos los llamaban caníbales, los que no participaban, porque las ceremonias, las misas de aquel Y entonces bueno, eran privadas. Para asistir a ellas había que estar bautizado y se mantenía en secreto, se mantenía en secreto. Entonces, las ah, pocas cosas que trascendían afuera, como se decía, sí, que pero comían nosotros la comemos carne. la transustanciación de Cristo, ¿no? Los caníbales se comen directamente a la persona. Hay Bueno, diferencia. no, Bueno, no hay diferencia. Transustanciación significa que no es pan, sino que es claro, pero carne. hay un proceso. O sea, hay diferencias. Porque una cosa es matar a una persona y comérsela, y otra cosa es la persona muere y después el Pero Señor no, obviamente que no es lo mismo, transforma el claro, pan no, y el vino obviamente, en la sangre. obvia. Eso es una transustanciación. Pero Nosotros comemos nosotros, el resultado de la obra de Dios en ese pan y en ese vino. No lo comemos claro, pero directamente. bueno, pero a Claro, ver, Dios ya había hablado espiritualmente con el ser humano a través de los profetas. La comunicación de Dios a través de los profetas había sido espiritual. Ahora, en el nuevo tiempo, la comunicación tiene que ser humana, con cuerpo y alma, donde sí, el sí, ser sí. humano utilice sus sentidos, sus cinco sentidos en Sí, la sí. vinculación con el Señor. Ahora, si la vinculación va a ser con los 10.000, 15.000, 50.000 que lo conocieron, de esa manera, y después con el resto de la humanidad va a volver a ser espiritual, como en el Antiguo Testamento, me parece que es un despropósito respecto del motivo de la encarnación. La encarnación fue para poner su carpa entre nosotros, como dice el Evangelio de San Juan, para convivir con nosotros. Pero no solo con, insisto, con los 100.000 que lo vieron y lo conocieron, con todos. Sino, o sea, es un despropósito que miles de años Dios se comunica en forma espiritual a través de los profetas,
viene, se hace carne, encarna, se comunica humanamente con todo lo que es el ser humano unos poquitos años, 30 años, 33 años, y después vuelve al formato del Antiguo Testamento. No, pensamos que si Jesucristo encarnó, fue para encarnar y establecer un vínculo físico, carnal, con todos los seres Encarnar en humanos. realidad en nosotros. Nosotros somos un poco la encarnación de Cristo, nosotros. Somos la encarnación de Cristo y no comemos a Cristo porque habíamos dicho que así como el pecado entró por comer, la orden era no comer y Adán y Eva comieron y de ese modo se entró el pecado. Ahora, en el tiempo mesiánico, en los tiempos del nuevo pueblo de Dios, ahora la orden es comer, comer. ¿Y qué es lo que dice Jesús comer? Comer su cuerpo y su sangre. Y entonces, esa nueva comida que es Cristo, a ver, para nosotros católicos sabemos que tiene sabor a pan, que tiene gusto a vino, pero en esencia está Jesucristo y esto Presente. dicho Jesucristo está explícitamente de esta presente. manera. Miren de qué manera. Está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está bien. Completo, todo, todo. Entonces, por eso es el pan bajado del cielo, el nuevo maná. Bueno, hay muchas referencias y Jesucristo dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Y a ver, me parece que se puede creer que dijo en un sentido metafórico que comer ese pan era un poco recibirlo espiritualmente. Se puede tomarlo de esa manera, pero es una forma, desde nuestro humilde punto de vista, es una forma de diluir el poder de su palabra y el poder a ver, todo el contenido de la última cena, la crucifixión y la resurrección, que están íntimamente unidos, todo nos habla de lo mismo. Tomar su sangre, él dice, beber este cáliz, aparte de mí este cáliz, le dice al Padre. Ese cáliz, ¿qué es ese cáliz? Es todo lo que sufrió en la crucifixión y muerte, y él dice que eso lo preanuncia ya en la última cena. Pero yo vuelvo a repetir, no pareciera lógico que el sacrificio de la encarnación para que hubiera un contacto humano cara a cara, a Jesús lo tocaba, le tocaba en el manto, él tocaba a los que curaba, pareciera que la crucifixión, su acción redentora, estuviera limitada en la totalidad de su efecto a 100.000 seres humanos históricos de su tiempo. Más razonable es pensar que él, siendo Dios, teniendo poder, siendo la palabra, con su palabra produjera un hecho para que todos tengamos un contacto físico, un contacto cuerpo a cuerpo, cara a cara, con todos los sentidos. Eso pareciera más lógico, desde nuestro humilde punto de vista. Yo Además, de cualquier manera pienso que si uno realmente tiene un contacto espiritual con Jesús y con el Espíritu Santo y con el Padre, eso tiene un valor excepcional en la vida de la persona. O sea, también el Espíritu Santo se puede manifestar en forma excepcional, no es no, solamente. pero no es excluyente lo que yo digo, no es excluyente de que haya otras formas de vinculación. Claro, porque Yo digo, además el sí, hecho de pero no, lo que yo, comer a Cristo, si no sí, nos, en definitiva nos alimenta por la voluntad de sí, Dios. Si sí. Dios no quiere alimentarnos o no nos quiere dar los ingredientes espirituales para que crezcamos, todo esto es un reino sobrenatural que lo está No, haciendo. perdón. Jesús ordenó, no es que si quiere, ordenó comer. Coman mi carne. En la Bueno, última dijo cena en dice, memoria tomen, de mí, dijo, ¿no? Dijo, hacer eso en memoria de él. hagan esto en memoria. Para recordarlo, hagan esto. Sí, pero él siempre todo lo hacía por amor, amor a su persona. Uno come en la cena del Señor porque ama al Señor y celebra su muerte y Claro. su resurrección, no Sí, solamente su sí, muerte. sí. Sí, pero es por eso, pero es muy importante
porque qué se come y qué se toma. Porque vamos a decir Jesús, una cosa muy concreta, es el único sí, Dios que se celebra su muerte y su resurrección. claro, Es el claro, único Dios. No hay otro Dios en la tierra creado sí, a los hombres que se celebre su muerte y su resurrección. sí, Bueno, señor. muy bien, Muy ya se bien, creo que te debemos termina estar el en tiempo tiempo, ya. ¿eh? Sí, Sí. perfecto. Bueno, listo, listo, ya estamos. Entonces, cerrá, por favor, vos, ¿no, Alejandro? ¿Te parece? Bueno, cómo no, muy bien. Bueno, gracias Fernando, gracias Juan Carlos, y gracias a Jesús, ¿no? Que nos acompaña, y a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que participen, me dejan un teléfono, un correo en los comentarios y con gusto los invitamos. Este es un encuentro cristiano donde queremos sobre todo llevar el Evangelio, abrir los ojos de los que necesitan a Dios, que busquen en Él la paz, el consuelo, la fortaleza para enfrentar las dificultades y también las alegrías de la vida, porque no nos engañemos, aún en la felicidad el hombre se puede extraviar. Hay muchas cosas que pueden confundir al hombre. El hombre muchas veces se cree capaz y muy inteligente, pero realmente lo único que sabe, la totalidad de las cosas es Dios. Aún en momentos de permanente paz y felicidad puede haber errores y puede haber desviaciones. Por eso es tan importante siempre estar en la cobertura del Espíritu Santo, ¿no? Más en una época en donde vemos tanto conflicto que nos rodea. Y les digo a todos que oren por la paz. La paz es un requisito fundamental para la vida. Y un mundo en guerra, ahora se está hablando de que puede venir la tercera guerra mundial. Y ayer escuché una frase de Einstein que dijo, no sé cuándo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. ¿No? La verdad que fue muy ejemplificativo. Por eso le ruego a todos que oren para que no se produzca la tercera guerra mundial y al mismo tiempo la destrucción que están lamentablemente ocurriendo en Gaza. Están muy ancianos, chicos, mujeres indefensas, eh, lamentablemente, y espero que, bueno, que se encuentre un camino de paz y de armonía que la verdad que me entristece mucho el alma y el espíritu cada vez que me entero de las novedades que ocurren en Gaza, aún en Ucrania, en Rusia, por supuesto, también, ¿no? Lo que puede pasar en el mundo, aparte de lo que está pasando con las drogas. Hoy en día es terrible, hemos visto hace poco este triple crimen. Realmente el mundo está muy convulsionado, por eso es tan importante tener a Dios y agarrarnos de Él, confiar en su muerte y en su resurrección, y vamos a resucitar con Él juntamente. Bueno, que la paz de Cristo los ilumine a todos. Gracias por este encuentro. Fue una verdadera alegría compartir esto. Voy a hacer una muy breve oración. Señor Jesús, gracias por todo esto. Nos abrimos de corazón a ti, Señor, para que trabajes en nosotros, para que nos muestres, para que nos completes, para que hagas en ti tu obra, en cada uno de nosotros y en aquellos que nos escuchan y que te necesitan tanto y aún a veces no lo saben. Por eso queremos comunicar la buena noticia de tu hermoso evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Buena semana para todos. Y la próxima semana, Fernando, lo escuchamos con gusto. Bendiciones. Bueno, chao.